Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Vamos a retomar nuestra sección de historia del cine para hablar de uno de los géneros más importantes de todos los tiempos. Este género, junto con el género dramático, junto con el drama, se puede decir que son los dos grandes pilares de lo que es la historia del cine, ya que ha habido multitud de variantes de estos géneros a lo largo de toda la historia del séptimo arte. El género de la comedia siempre ha sido uno de los grandes géneros de todos los tiempos y además siempre se ha considerado un género mayor. Un género al que han dedicado, pues se puede decir que películas los mejores directores de todos los tiempos. Algunos como, sin ir más lejos, como Howard Hawks o como Billy Wilder, que la gran mayoría incluso de sus películas, sobre todo en el caso de Billy Wilder, se puede decir que son comedias o tragicomedias, es decir, siempre variantes dentro del mismo género. Pero dentro de lo que es el género de la comedia que ha abarcado tantísimo dentro de la historia del cine, aquí en el canal lo que vamos a hacer es hablar del género cómico, pero ya no solo hablar de películas, sino también de directores y de estrellas de cine. Es decir, vamos a hablar del género de la comedia en todo su esplendor, dentro de lo que es su época de oro, y vamos a hablar de las grandes figuras que hicieron a este género uno de los más importantes y además uno de los grandes pilares fundamentales del Hollywood de los años 30, de los años 40 y sobre todo también y en parte de los años 50. Todos recordamos, seguramente, muchos de vosotros, dentro de la etapa muda, pues a grandes estrellas, sin ir más lejos, como Charles Chaplin, como Harold Lloyd o como Buster Keaton. Pero dentro de lo que fue el género cómico ha habido otras grandes estrellas que luego posteriormente también organizaron su carrera dentro del género, por así decirlo, dentro de lo que fue la etapa del cine sonoro. Fue del paso del mudo al sonoro. Por ejemplo, personajes o estrellas como Abbott y Costello o, sin ir más lejos, como Eddie Cantor. Incluso Charles Chaplin, incluso este actor, esta gran estrella que ya cuando ya se estableció el sonoro en 1931, se dio dirigiendo películas mudas. Por ejemplo, en 1931, sin ir más lejos, Luces de la ciudad, una de las grandes obras maestras de este maravilloso genio del cine al que dedicaré también un amplísimo vídeo. Pero realmente para mí, para mi gusto, esto ya es desde un punto de vista más subjetivo, no nos tenemos que olvidar de unos personajes, de unas estrellas de cine que yo creo que revolucionaron el género cómico como prácticamente ningún otro actor, ningún otro director, ninguna gran estrella de Hollywood lo ha revolucionado y que hoy en día se les considera como personajes o como estrellas de cine auténticamente de culto. Estoy hablando de los incombustibles hermanos Marx. Los hermanos Marx son para mí los más grandes cómicos que ha dado la industria del cine. Yo os hablo desde un punto de vista subjetivo. Evidentemente, desde un punto de vista objetivo, no nos podemos olvidar de una figura tan importante como fue Charles Chaplin, o como fue Harold Lloyd, o como Buster Keaton, que yo creo que son los tres grandes pilares de la comedia, o por lo menos en lo que es la etapa del cine, dentro de lo que fue la etapa del cine silente, de la época del cine mudo. Pero luego ya pasando a lo que fue el cine sonoro, realmente los hermanos Marx junto con Cary Grant, también en los años 30 y los años 40, fueron los grandes pilares del género de la comedia, aunque Cary Grant era muy diferente a los hermanos Marx, evidentemente. Dentro del género cómico ya hablaremos de sus variantes, estaba el slapstick dentro de lo que es la etapa muda, estaba la alta comedia, estaba, digamos, la screwball comedy, géneros, o mejor dicho, subgéneros dentro de la comedia que Cary Grant cultivó durante muchísimo tiempo y en grandísimos títulos. Pero los hermanos Marx fueron unos personajes que crearon su propio estilo de humor, un humor que todavía hoy sigue vigente, que es el denominado el humor del absurdo. El humor un tanto, digamos, crítico, corrosivo, ácido, sarcástico y sobre todo muy crítico con la sociedad en todos y cada uno de sus valores. No hay más que ver, por ejemplo, muchos de los parlamentos que tenía Groucho Marx en sus películas para darse cuenta de que siempre su parlamento era una crítica social constante a nuestro modelo de sociedad. Pero realmente, ¿cuál fue el origen de los hermanos Marx? En este vídeo, si os quedáis conmigo hasta el final, vamos a hacer un repaso totalmente y además muy completo a todo lo que fue su filmografía, cuáles fueron sus inicios y cuál fue realmente su final. Realmente los hermanos Marx fueron en un principio, en total en su familia fueron 5 hermanos, aunque nosotros estamos acostumbrados a verlos. En las películas, 4 hermanos o 3 hermanos, dependiendo de la etapa que tuviesen dentro de lo que fue su etapa dentro de lo que fue el cine, porque luego también antes del cine hicieron mucho teatro, mucho vodevil y sobre todo posteriormente programas de radio y sobre todo programas de televisión, luego ya
en la época dorada de la televisión, al principio de lo que fue la creación de este modelo de la televisión, dentro de lo que fue la década de los 50. Pero los hermanos Marx realmente, yo os digo que fueron 5, y además eran personas que venían eran personas de origen alemán, y además alemanes de origen judío. Su padre era un sastre llamado Samuel Marx, y su mujer, mejor dicho, su mujer, la madre de la mujer de Samuel Marx, es decir, la madre de los 5 hermanos Marx, Minnie, realmente era una mujer que se dedicaba a ser pues prácticamente ama de casa. Y decían, yo tengo ahí un libro de historia del cine en el que se dice que Minnie Marx pues realmente era como una mujer que era una especie como de santa varona, es decir, como de santa mujer, de santa hembra, por así decirlo. ¿Por qué? Porque tuvo que soportar prácticamente a 5, no vamos a decir holgazanes, pero a 5 personajes, cada uno con un estilo de humor y una personalidad totalmente distinta. Entonces Minnie lo que hizo fue tener la mejor idea que podía tener, y era meterlos en el año 1905, siendo incluso todavía niños y algunos de ellos adolescentes. Ahora, y diremos cuáles fueron el orden, fueron el hermano mayor al hermano menor, meterlos dentro del mundo del espectáculo, porque realmente incluso en el colegio no les fue bien, en la escuela no les fue nada bien, y Minnie realmente les metió directamente en el mundo del espectáculo. Y ya os digo que fueron 5 los hermanos Marx. Leonard Marx, chico, era el mayor. Adolf Marx Harpo, el segundo. Julius Marx era Groucho. Herbert Marx, era Cepo. Y Milton Marx era Gumo. Seguramente los dos últimos y seguramente el último a lo mejor no os suena mucho. Ya os digo, fueron 5 hermanos, pero siempre Gumo se mantuvo como distante de los otros 4 hermanos porque su personalidad como que no encajaba con sus 4 alocados hermanos, ni muchísimo menos. Sobre todo de Chico y de Harpo, que en ese sentido eran los que llevaban la voz cantante en esto del humor. Desde un primer momento, Minnie, cuando los metió en el mundo del espectáculo, ellos empezaron en los cabarets, en los vaudevilles, y posteriormente dieron el salto a los musicales de Broadway. En los grandes vaudevilles. ¿Cómo? Cantando, bailando, haciendo reír con su humor, tan sarcástico como en las películas, pero evidentemente eran todavía chavales, eran adolescentes. Pero se puede decir que Gumo, el más joven de ellos, tenía como una especie de olfato para, digamos, para los negocios. Tenemos que darnos cuenta que prácticamente se criaron a principios de siglo, cuando Estados Unidos pues vivía una segunda revolución industrial, y claro, todo ello pues estaba salpicado por los grandes espectáculos del vodevil, el teatro, los musicales, y tuvieron que abrirse paso pues prácticamente como pudieron. Es decir, en aquella época, prácticamente hace 115 años, casi hace 120 años estamos hablando, la sociedad, incluso en Estados Unidos, no era la misma. No había el nivel de riqueza, evidentemente, que hay hoy en día. Y había muchísima gente que tenía que ganarse la vida, evidentemente, pues en las calles, en lo que se refiere a crear espectáculo, a crear, que luego todo eso siguió incluso después de 1929, después del crack de Wall Street. Pero se puede decir que la tradición estadounidense en ese estilo, donde nació prácticamente Hollywood, donde nació el vodevil, donde nació los cabarets, los grandes espectáculos de Broadway, fue prácticamente al principios de siglo. Y uno de sus principales protagonistas, algunos de sus principales protagonistas, fueron los hermanos Marx. Chico, Leonard, empezó a tocar lo que fue el piano y además que se hizo realmente un experto. Harpo tocaba el arpa en todos esos espectáculos y Groucho era cantante, guitarrista y trompetista. Es decir, era, por así decirlo, el que más valía de todos ellos. Y además era el que más verborrea, por así decirlo, tenía. Y en todos sus parlamentos, en todas sus maneras de hablar, toda su manera de expresarse, siempre metía una coletilla humorística, que eso le dio, digamos, a Minnie, a su madre, digamos, pues para empujarle a meterle dentro del mundo del espectáculo. Y Cepo tocaba el saxofón y era como el galán del grupo. Vamos a decir que dentro de los hermanos Marx era Cepo, Herbert, era el más guapo, por así decirlo, porque todos ellos, todo hay que decirlo, eran bajitos y no eran excesivamente agraciados. El más alto era Groucho Marx, que medía 1,70 m. Una estatura que para hace 100 años no estaba mal, pero que hoy en día se puede decir que los hermanos Marx eran más o menos más bajitos en ese sentido. Y Gumo, ya os digo, Milton era el que se encargaba un poquito de llevar las finanzas. Era, digamos, el de los hermanos el que más olfato tenía para los negocios.
Todos ellos tuvieron un grandísimo éxito en Broadway y además con algunas obras musicales, como por ejemplo Los Cuatro Cocos y Animal Crackers. Aquí en España la denominamos El conflicto de los Marx. Esas dos obras dentro de los musicales de Broadway tuvieron mucho éxito. Y por allí un día pasó uno de los grandes productores de la Paramount Pictures, de la historia de la Paramount Pictures, antes incluso de que la salvara Ernst Lubitsch, pero bueno, eso ya lo comentaremos en otro vídeo, que fue Walter Wagner. Walter Wagner, cuando vio el éxito que tenían los hermanos Marx en los vaudevilles, en los cabarets y todo ello, decidió meterles dentro del mundo del cine. Sobre todo adaptando estas últimas dos obras que en Broadway habían tenido tantísimo éxito dentro de lo que era el vodevil, que fue Los Cuatro Cocos en 1929 y Animal Crackers, El conflicto de los Marx, en 1930. Cuando se estrenó Los Cuatro Cocos en 1929, dentro de lo que fue la Paramount, fue un éxito apoteósico. Se puede decir que Walter Wagner les hizo un contrato durante unos cuantos años para adaptar todas las obras musicales que habían tenido los hermanos Marx en Broadway, y otras un tanto originales. Lo que Walter Wagner no contaba era de que los hermanos Marx tenían una personalidad muy fuerte. Ya os he dicho anteriormente que habían dado muchísima guerra a su madre, a Minnie. Y claro, los rodajes los convertían en auténticos infiernos para los pobres productores y para los pobres directores que estaban ahí intentando controlar a los cuatro hermanos y que terminaban siendo los rodajes un auténtico desastre. Porque nadie hacía caso del director y Groucho, Chico y Harpo realmente pues hacían de su capa un sayo en cada una de las películas. Estaban improvisando constantemente secuencias, diálogos y todo lo que se les escribía no lo hacían caso. Realmente yo entiendo su postura, y es que los hermanos Marx no querían desde un primer momento someterse, digamos, al imperio de los grandes estudios de Hollywood, de los cuales conocían evidentemente de películas que ellos iban a ver al cine en la etapa muda y en los principios del cine sonoro, pero claro, ellos querían desarrollar en las películas su humor, que era lo que realmente había tenido éxito en los vaudevilles y en los musicales de Broadway. A lo cual Walter Wagner, el productor de la Paramount que les había descubierto para el cine, pues intentó ceder lo más posible. Pero ya os digo que los rodajes eran muy complicados. Pero todos ellos siempre daban, en las películas de los Marx de la etapa de la Paramount, sobre todo entre 1929 y 1934, su etapa dentro de la Paramount, dio películas muy atractivas y sobre todo comedias que hoy en día son auténticos clásicos. Ya os digo, en 1929 Los Cuatro Cocos, en 1930 El conflicto de los Marx, en 1931 Pistoleros de agua dulce, si mal no recuerdo, en 1932 Plumas de caballo, todas ellas películas plagadísimas de su estilo de humor surrealista, plagado de gags continuos, uno detrás de otro. Realmente la manera que tenían los hermanos Marx de autodirigirse prácticamente, porque yo os digo que terminaban por no hacer caso al director de turno, era encadenar un gag tras otro y el director lo único que tenía que hacer era poner la cámara y dejar que los hermanos Marx hicieran sus números. Es decir, eso eran prácticamente lo que eran sus guiones, en las que Groucho, daban sus parlamentos con ese humor surrealista tan corrosivo, ese humor del absurdo, completamente, que luego ha sido mil y una veces imitado. Y luego el estilo de humor que tenían Chico y que tenían Harpo es que siempre hacían, como de hermanos dentro de la película, porque eran los más parecidos entre sí, y prácticamente producían hecatombes dentro de la película, pero era un humor no como el de Groucho basado en la palabra, sino en el gag visual constante. Esa era la riqueza que tenían. Y luego estaba Zeppo, que era como el galán de turno. Ya os digo, si en la vida real, incluso en el vodevil, Zeppo, Herbert, iba más o menos del galán, intentando imitar a los galanes de la época, sin ir más lejos, como el crooner Bing Crosby, o como en sus inicios Clark Gable, evidentemente salvando las distancias, Zeppo nunca terminó de cuajar como galán, ni muchísimo menos. Lo cual evidentemente lastraba las películas de los hermanos Marx en lo que se refiere a su humor. Es decir, Zeppo siempre estaba como el complemento del galán, porque evidentemente en los años 30 era la época de los grandes galanes, de los dramas y de las comedias de Hollywood. Pero que en las películas de los hermanos Marx se puede decir, sin temor a equivocarse, que no pintaba absolutamente nada. En 1933, los hermanos Marx filman seguramente la película más controlada dentro de la época de la Paramount, que fue Sopa de ganso,
que se puede considerar hoy en día, pues, o muchos lo consideran como su gran obra maestra. Una película que yo ya comentaré aquí en el canal dentro de esta apertura de lo que es la comedia, y que se puede decir que es una sátira política realmente impresionante. Una película que si se ve hoy en día, todo el mundo se puede identificar de lo que es la política. Según decía Groucho, la política, digamos, es el arte de crear problemas y luego aplicar una serie de remedios totalmente equivocados. Pues eso es lo que hace Sopa de Ganso. Sopa de Ganso es la historia, así la sinopsis a grandes rasgos, no vamos a comentar la película ampliamente, ya lo haremos en otro vídeo, es la historia de un país imaginario llamado Fridonia, que está pues liderado por un presidente, por así decirlo, es un país que es una república, que es Groucho Marx el presidente, y luego tiene una serie de ministros que es el resto de los hermanos Marx. Ministros entre comillas, y que cuando hace su consejo de ministros, lo que hacen es tener unas reuniones tan sumamente surrealistas en el que prácticamente el espectador lo único que puede hacer es reírse. Pero no reírse por las tonterías que están haciendo, sino reírse porque se puede uno sentir muy identificado, porque incluso la política de hoy en día se puede ver reflejada en los hermanos Marx, en esa comedia que hicieron. Y además dirigida por, yo creo que el director con más prestigio y el mejor director que tuvieron nunca, que fue el impresionante Leo McCarey, uno de los grandes directores de la época dorada de Hollywood. Ya hablaremos también de Leo McCarey en la sección de grandes directores. Leo McCarey era un director más férreo que el resto de los que habían trabajado los hermanos Marx, y digamos que llevó un control muchísimo más exhaustivo de todo aquello que hacían los cuatro hermanos dentro de la película. Lo que ocurre es que, claro, se puede decir que Sopa de Ganso fue una película que pilló al público con el pie cambiado, porque todo el mundo se esperaba ver otra película de gansadas de todos los hermanos, y vio una sátira política con cierto aire crítico a la sociedad, con un estilo de humor que no se esperaban, por así decirlo, el público, ni muchísimo menos. Digamos que Sopa de Ganso puede decir que ese es el patito feo de las películas de la Paramount, pero también es la mejor de todas ellas con diferencia. Es más, Sopa de Ganso está en una de las listas, en muchas de las listas de las mejores películas de la historia del cine, y una de las primeras como una de las grandes comedias de todos los tiempos. Aunque para mí no es su película mejor ni más representativa desde un punto de vista subjetivo, esto ya os hablo de mis gustos. Aunque puede ser que efectivamente Sopa de Ganso sea su mejor película. Lo que ocurre es que como pilló con el pie cambiado a la gente, Sopa de Ganso en 1933 resultó un fracaso. Y todo eso unido a las constantes quejas de productores y directores que les estaban haciendo la vida imposible a los hermanos Marx, la Paramount terminó por rescindir el contrato a los hermanos Marx y decirles, para hacer en los rodajes lo que vosotros queréis, para eso os volvéis al vodevil, para eso os volvéis al teatro, lo cual pues dejó un poco colgados a los hermanos Marx, cuyo estilo, todo hay que decirlo, era muy anárquico. Es decir, trabajar con los hermanos Marx era una anarquía total, porque allí cada uno hacía lo que le daba absolutamente la gana. O sea, los hermanos Marx no querían que se les encasillara, pero claro, evidentemente si querían estar a la vanguardia de Hollywood, tenía que hacer caso de los productores. En 1934, uno de los mejores productores de todos los tiempos, Irving Thalberg, un productor que además murió muy joven, recoge el testigo de la Paramount. Y entonces les propone a los hermanos Marx un nuevo estilo de películas, una nueva estructura narrativa. Para mí la mejor época es la época de la Metro-Goldwyn-Mayer, aunque para los puristas de los hermanos Marx dicen que su humor más puro es el de la época de la Paramount. Pero sus mejores películas para mí son las de la Metro-Goldwyn-Mayer. Cuando Irving Thalberg contacta con ellos y les dice, os propongo seguir en el negocio del cine. Ahora, os voy a proponer una serie de parámetros y vosotros los aceptáis o los rechazáis. Esto es muy sencillo. Los hermanos Marx lo estudiaron y aceptaron. Para hacer las películas de la Metro-Goldwyn-Mayer con la supervisión o bajo la supervisión de Irving Thalberg, primeramente Herbert Marx, el galán, tenía que desaparecer. Por eso, los hermanos Marx pasaron de ser 4 a ser 3 en las películas. Irving Thalberg no le quería, porque digamos que era como un personaje de relleno, que estaba constantemente como obstaculizando el humor del resto de sus hermanos. Aunque todo hay que decirlo, luego la Metro metió una serie de historietas en las películas que tampoco, digamos, iban o concordaban mucho, no pegaban mucho con la personalidad de los hermanos Marx.
pero se puede decir que las películas de la época de la Metro-Goldwyn-Mayer para mí, o al menos para mí, son las mejores. En 1934, ya os digo, recoge el testigo de Walter Wagner Irving Thalberg para la Metro-Goldwyn-Mayer y les hace un contrato hasta 1941. En esa época se puede decir que las películas que hicieron para la Metro-Goldwyn-Mayer y también en 1938 una para la RKO, para mí son las mejores de su época. Y además, una época en la que estuvieron también muy controlados, pero eso sí, bajo una supervisión de unos directores muchísimo más sólidos y más contundentes, exceptuando a Leo McCarey, que habían tenido en la época de la Paramount. En 1934, ya os digo, la Metro les hace el contrato y en 1935 los hermanos Marx, ya tres, Chico, Harpo y Groucho, estrenan para mí lo que es una de las mejores comedias de todos los tiempos, que yo aquí pues comenté pues prácticamente en los albores del canal, casi al principio, ahora ya casi 5 años, que fue Una noche en la ópera de Sam Good. Para mí Una noche en la ópera es una de las películas más divertidas de todos los tiempos, y además es que contiene algunas de las secuencias que son icónicas dentro de la historia del cine. Sobre todo esa escena en la que Chico y Groucho están intentando firmar un contrato, Chico está intentando firmar un contrato a Groucho, y Groucho le está saltando siempre el parlamento, os sonará seguro, aquello de la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y todo eso es un gag realmente durante 10 o 12 minutos hasta la octava parte, en donde Groucho vuelve completamente loco a Chico, todo para firmar un contrato que con miles de cláusulas se queda prácticamente en un único papelito. Eso lo que es una burla y una sátira total al mundo de la administración, en la que cuando nosotros vamos a firmar un contrato y nos dan miles y miles de hojas con un montón de cláusulas, para leerlas te tiras un montón de tiempo. Y llega un momento que después de leerte cláusulas y cláusulas y cláusulas, dice, vale, ¿dónde tengo que firmar? Porque vale, de acuerdo, ya lo he leído todo. Pero es una sátira. Porque cuando muchas veces a nosotros nos dicen, en cualquier cosa, en lo que refiere, por ejemplo, un contrato de trabajo, nos dicen, firme usted aquí, pues nosotros decimos, vale, sí, estoy con las condiciones, estoy de acuerdo y yo firmo. Pero no nos leemos absolutamente a veces todo, incluso la letra pequeña, siempre hay algo que se nos queda por leer. Entonces, esa escena lo que es una crítica a la administración en lo que se refiere a toda la burocracia que hay que pasar y todos los papeleos que hay que tener para contratar o para hacer algo realmente en esta vida, para tener un negocio, para abrir lo que fuera. Porque yo os digo que el humor de los hermanos Marx era todo sátira y crítica muy ácida, muy corrosiva a todo lo que era ya no solo la administración, sino nuestro sistema realmente. Entonces todo eso es la parte contratante de la primera parte, se considera ta. Y sigue Groucho ante Chico, y Chico cada vez con una cara como más nubilado y cada vez más perdido. Y sigue, y la parte contratante de la segunda parte, y la parte contratante de la tercera parte, y la parte contratante de la cuarta parte, y así está la octava parte. Hasta que Chico dice, vea, ya estoy harto, venga, ¿dónde tengo que firmar? Incluso ahí, en ese momento final, dice Groucho, que le da una pluma, dice, pues miren, mi pluma no tengo tinta, se me ha acabado la tinta. Y le dice Chico, bueno, da igual, pero yo creo que hemos llegado a un acuerdo. Y le contesta Groucho, bueno, sí, el acuerdo está formado, ¿no? O sea, el contrato está hecho. O sea, como diciendo, es que todo es tan absurdo, tenemos que rellenar tanto papeleo, que todo eso realmente ¿para qué sirve? Es decir, para que veáis que el humor de los hermanos Marx era una sátira muy ácida, muy corrosiva, incluso muchas veces surrealista, a nuestro modo de vida. Se puede decir que los hermanos Marx eran unos cómicos políticamente muy incorrectos en su momento, y hoy lo seguirían siendo. Pero claro, hoy en día, ¿quién hace? Hombre, me imagino yo, con la situación que vivimos aquí en España, a los hermanos Marx y con determinadas leyes que se han aprobado en el Congreso de los Diputados, eso daría para un ciclo entero de los hermanos Marx de manera corrosiva para verlo de manera cómica. Porque sinceramente se podría, hacer una gran comedia de todos los gobiernos que hemos tenido aquí en España y de las barbaridades que nuestros gobernantes han hecho a lo largo de muchísimos años. Eso daría para una saga entera de los hermanos Marx, pero durante décadas y décadas. Pero ya os digo que los hermanos Marx eran lo que se fijaban en nuestro modo de vida, y todo eso lo reflejaban en sus películas. Una noche en la ópera es una película que está llena de momentos como estos,
y tuvo un éxito realmente fulgurante. Ahora, estableció una estructura narrativa y también una manera de crear las películas totalmente distinta a lo que había sido en la Paramount. Aquí, además de la historia de los hermanos Marx, tenemos otra historia paralela que suelen ser una historia de amor con dos protagonistas que siempre era como una especie como de novelita rosa entre medias y que el personaje de Groucho siempre se estaba metiendo con la cursilería de esa historieta de amor que metían, que era como complemento. Es decir, si las películas de la Paramount fueron de más a menos, era porque realmente tampoco había muchas historias o muchos personajes a desarrollar en aquellas películas y constantemente era a gag visual tras gag visual tras gag visual. Irving Thalber en eso dijo, bueno, hay que completar las películas ya no solo con el humor de ellos, sino dosificándolo y metiendo más historias, ya sea una historia de amor, ya sean canciones, y también explotó algo que en la época de Paramount no se había hecho, que era la vena artística de los hermanos Marx en lo que se refiere a tocar los instrumentos. En todas las películas de la Metro-Goldwyn-Mayer, ahora iremos mencionando cuáles son, Groucho se puede decir que estaba con sus parlamentos, con su estilo de humor corrosivo, surrealista, ya os digo. Ese humor del absurdo que siempre destilaba. Pero luego en algunas secuencias, entre gag visual y gag visual, siempre, ya os digo, muy dosificado, Chico tocaba el piano en alguna secuencia, digamos como pausa a tanto gag y a tanto humor. Harpo tocaba el arpa, que a mí siempre me chocó mucho, porque Harpo, al tener una personalidad, digamos, tan anárquica, porque era el personaje, digamos, más loco de todos los hermanos Marx, Harpo, se puede decir que luego le veías con tranquilidad tocando el arpa y parecía que no encajaba la imagen de Harpo. Primero le vemos haciendo el indio, por así decirlo, y luego le vemos tocando el arpa tan sereno, tan tranquilo, tan... Es decir, siempre era como la pausa que refresca. Es decir, como entre tanto gag visual, entre tanto chiste, mejor dosificado que en la época de la Paramount, estaban los hermanos Marx tocando los instrumentos, sobre todo Chico y también Harpo. Prácticamente a Groucho poco le vimos tocando la trompeta. Yo creo que no, en ninguna película vimos tocando la trompeta. Creo recordar que ahora no me acuerdo. Y evidentemente Cepo había pues pasado a mejor vida, se dedicó realmente a los negocios después, no dejó a sus hermanos, claro está, pero se dedicó a los negocios junto con Milton, junto con Gumo. Aunque Gumo siempre se reservó un poco las tareas como de manager del resto de sus hermanos. También en la época de la Metro-Goldwyn-Mayer, Gumo tuvo algo que ver todo ello a la hora de firmar los contratos con Irving Thalber y todo ello. Se puede decir que, ya os digo que todas las películas de la Metro de los hermanos Marx fueron clásicos, también los de la Paramount, pero mucho más de los de la Metro. Posteriormente al éxito de Una noche en la ópera, vendrían películas como Un día en las carreras, como Una tarde en el circo, y para mí una de sus mejores películas, que es Los hermanos Marx en el oeste. Acordaos del dicho de más madera o traed madera. O sea, eso es de los hermanos Marx en el oeste. Realmente el control que tenía Irving Thalber con ellos era muy férreo, pero con Sam Good y con Edward Buchel, que fueron los directores que les dirigieron, valga la redundancia, en las películas de la Metro-Goldwyn-Mayer, sobre todo con Edward Buchel, que tenía, vamos así decirlo, digamos una personalidad como más apagada, los hermanos Marx, digamos que le fagocitaron. Y hubo un rodaje realmente muy complicado que fue el de la película Una tarde en el circo. El rodaje de Una tarde en el circo fue calamitoso y realmente terrible. Y estuvo prácticamente, se puede decir que Irving Thalber a punto de rescindirles también el contrato. Lo que pasa es que Irving Thalber en 1938-39 falleció a muy temprana edad y las riendas de los hermanos Marx y de todos los productos de la Metro-Goldwyn-Mayer los retomó Louis B. Mayer, otro de los grandes, uno de los fundadores realmente de la casa. Y Louis B. Mayer no era muy amigo de ese humor de los Marx, de esa anarquía constante, y prácticamente se puede decir que a partir de 1941 Louis B. Mayer no les restaura por así decirlo, no les renueva el contrato. Incluso hubo una época después de Una tarde en el circo, creo recordar, sí creo que fue antes o después, ahora no me acuerdo, de Una tarde en el circo, en el que hicieron como un paréntesis en la Metro-Goldwyn-Mayer y se fueron a la RKO a rodar en 1938 El Hotel de los Líos, basada, digamos, en una obra de teatro también cómica, pero que los hermanos Marx en esta película dentro de la RKO
no estuvieron ni muchísimo menos a gusto. La RKO era una empresa más pequeña, más controlada, todo mucho más digamos, más esquemático, no más férreo vamos a decir, pero al ser una empresa más pequeña, una productora más pequeña, las películas de la RKO pues habían sido las aventuras de King Kong en 1933, habían sido, por ejemplo, los musicales de Fred Astaire y Ginger Rogers, que eran también comedias musicales, pero que todo evidentemente estaba mucho más controlado. Se puede decir que para la RKO solo hicieron una, El Hotel de los Líos, una película que está entretenida y está genial, pero que no es de, o sea, no está a la altura de las mejores películas que hicieron ni para la Paramount ni para la Metro Goldwyn Mayer. Realmente todas las películas de los hermanos Marx, el punto en común que tenían era una puesta en escena un tanto teatral, todo hay que decirlo. Pero no vamos a decir teatral de un modo despectivo, sino como una virtud, porque al venir del cabaret, a venir del vodevil, todo su humor, todos sus gags eran ¿cómo os diría yo? Como muy directos hacia el público. Es decir, no eran como las altas comedias, que eran todo como diálogos un tanto exagerados, diálogos de comedia ácida, sarcástica, pero también con ese punto irónico, las comedias que yo os digo que, por ejemplo, las que protagonizaban, sin ir más lejos, Cary Grant, sino que era un humor más directo, un humor, digamos, más vulgar, más chabacano, pero todo ello hay que decirlo, un humor mucho más directo para el gran público. Y también para toda clase de público. Las altas comedias de Cary Grant pues tenían un humor más refinado en ese sentido. El humor de los hermanos Marx era más, como os diría yo, como más de andar por casa en ese sentido. Sobre todo de andar por casa cuando a su madre, a Minnie, la tenía en la cabeza loca cuando eran niños y cuando eran adolescentes. Y cuando Minnie les decidió meter en el mundo del espectáculo para que toda esa vena cómica, esa vena, digamos, anárquica, fuera desarrollada y bien desarrollada, lógicamente. Pero luego ya os digo que para la Metro Goldwyn Mayer hicieron pues Los hermanos Marx en el oeste, Una tarde en el circo, Un día en las carreras y Tienda de locos en 1941, que se puede decir que es el fin de su etapa en la Metro Goldwyn Mayer. A partir ya de 1941, los hermanos Marx, digamos que van a tener apariciones juntos ya mucho más contadas. Se puede decir que ellos podrían haber seguido haciendo películas, pero ellos no querían estar, digamos, a las órdenes del productor de turno, porque claro, siempre Hollywood, a través de sus productores, han controlado mucho a sus estrellas. Y ellos, desde niños, desde adolescentes, estaban acostumbrados, digamos, a no tener prácticamente control y a desarrollar su humor de una manera, como os diría yo, incluso desde un punto de vista de la improvisación. Entonces, tener guiones escritos que tuviesen que aprenderse de memoria y todo eso, digamos que opacaba y fagocitaba parte de su capacidad creativa. Y no estaban a gusto realmente en el cine del todo. Ya os digo que su filmografía no es tan sumamente amplia. Es decir, 5 o 6 películas que hicieron con la Paramount, 5 o 6 películas que hicieron con la Metro nada más. Y claro, sus películas todas muy similares, muy parecidas, evidentemente el público dejó de ir a ver a los hermanos Marx en el cine, aunque a partir de 1941 hicieron una serie de películas salteadas, pero que ya no tuvieron ni la capacidad, ni el interés, ni la calidad de todas las primeras. Por ejemplo, en 1946 se reunieron nuevamente, aunque no se habían separado después de su contrato con la Metro en el 41, para realizar una película que distribuyó la Metro Goldwyn Mayer, pero que no la produjo, que fue Una noche en Casablanca. Una película que ya, digamos que el humor de los hermanos Marx quedaba muy solapado. Además por un guión un tanto esquemático, muy ecléctico. Ya comentaré Una noche en Casablanca. Y luego ya su última aparición, los tres, realmente Chico, Harpo y Groucho, fue Amor en conserva. La película en la que en 1949 debutaría Marilyn Monroe, en el que los hermanos Marx se puede decir que la cogieron entre todos y dijeron, pues nosotros ahora te vamos a enseñar un poco cómo explotar tu vena cómica. Todo esto ya lo comenté en aquel especial que hice hace ya bastante tiempo también de Marilyn Monroe, comentando sus principales películas. Y en Amor en conserva, Marilyn Monroe aprendió bastante de Groucho, de Chico y de Harpo. Por eso luego las grandes películas de Marilyn Monroe siempre han sido comedias, porque digamos que absorbió un poquito esa faceta cómica que Groucho siempre le había enseñado a decir, oye, puedes explotar tu vena cómica. Ahí están La tentación vive arriba, Con faldas y a lo loco, las dos de Billy Wilder. Es decir,
películas en las que Marilyn Monroe explotaría una vena cómica. Me siento rejuvenecer, todos los caballeros las prefieren rubias, las dos de Howard Hawks, aunque luego, evidentemente, Marilyn Monroe explotó su vena artística y su capacidad interpretativa en otras películas. Río sin retorno, de aventuras, mezclado con el western de Otto Preminger, Vidas rebeldes de John Huston, que era una película dramática, Niágara, que era de Henry Hathaway, una película de cine negro, aunque filmada en Technicolor, pero una película abiertamente de cine negro, que hace de femme fatale. Pero evidentemente la vena cómica, digamos, de Marilyn Monroe fue, digamos, encauzada por Groucho Marx. Después de que terminasen en el 49 de Amor en Conserva, se puede decir que esa fue la última película que realizaron los tres hermanos Marx, Harpo, Chico y Groucho. Pero luego, digamos que Groucho quiso seguir en el mundo de lo cinematográfico. Chico y Harpo se encargaron de, a partir de los años 40, ya dentro de los años 50, de aparecer en series de televisión, en programas y en shows televisivos, también en programas de la radio. Pero Chico siguió dándole a la vena un poco cinematográfica. Por ejemplo, en 1947, antes de lo que fue la separación de los tres hermanos, cinematográficamente hablando, protagonizó con Carmen Miranda un musical llamado Copacabana. Pero es que luego en 1949-50 realizaría una serie de películas, todas que hoy en día yo creo que han caído en el olvido. Una llamada Don Dólar, creo que en 1949 o en 1950, en todos esos años. Otra llamado Mr. Music, donde explotaba su vena artística, lo se refiere a cantar, tocar la guitarra, la trompeta, y sobre todo una en 1952 que yo me acuerdo haberla visto en televisión, pero hace ya muchísimo tiempo y que no la he visto en formato físico. Yo creo que todas esas películas, yo creo que las productoras se han centrado mucho más en las películas de Groucho, de los hermanos Marx en total, y luego las películas que hicieron, ya no por separado, sino Groucho por separado, exceptuando Copacabana y Amor en Conserva, perdón, Copacabana con Carmen Miranda, Amor en Conserva, lo hizo con sus hermanos, prácticamente han pasado al olvido. Don Dólar, Mr. Music y en 1952, ya os digo, una que vi yo en televisión, llamado Una novia en cada puerto. Esta película la vi yo hace ya mucho tiempo y a mí me chocó también no vamos a decir lo mayor que estaba Groucho Marx, pero evidentemente en el 52 ya había pasado la época de la Paramount y de la Metro-Goldwyn-Mayer de los años 30 y 40. Y luego, a este repaso de los hermanos Marx no hay que olvidar un personaje muy importante que estuvo en la gran mayoría de sus películas, que fue una actriz. Una actriz que siempre hacía, por así decirlo, como de pareja de Groucho Marx, pero que además era una de las actrices más altas de todos los tiempos, que fue Margaret Dumont, que estaba cerca del 1,90 m de estatura, muy alta, muy ancha, pero siempre hacía en las películas el papel como de viuda rica que siempre llama la atención de Groucho, que es muy materialista en las películas. Es muy célebre esa frase que Groucho le decía muchas veces al personaje de Margaret Dumont, diciendo: ¿es usted viuda? ¿Es usted rica? Por favor, conteste primero a la segunda pregunta. Como diciendo, me interesa más su dinero que otra cosa. Y siempre la tenía como, digamos, como esa pareja que siempre la estaba rechazando, pero que la quería, pero que realmente la utilizaba. Y además es que Margaret Dumont en los años 50 hizo una serie de anuncios, de comerciales, de anuncios televisivos para televisión con Groucho Marx. Y en una de las pausas en el rodaje de estos anuncios, a Margaret Dumont la dio un infarto de miocardio. Y falleció. Falleció Margaret Dumont trabajando con Groucho Marx. Es decir, con el personaje que había trabajado durante muchos años de su vida, desde la época de Paramount hasta cerrar prácticamente la época de la Metro-Goldwyn-Mayer, no pudo dejarnos de otra manera Margaret Dumont que trabajando con Groucho Marx. La verdad es que la vida de los hermanos Marx podía dar incluso para un libro, porque es que, sin ir más lejos, Groucho Marx luego realizó su carrera cinematográfica, ya os digo, al margen de sus hermanos, pero también protagonizó muchísimos capítulos de televisión, como sus hermanos, y escribió varios libros. Yo me acuerdo de un libro que me lo dejó un amigo mío hace ya tiempo, que se llamaba Memorias de un amante sarnoso. Muy gracioso, porque eran las memorias de cuando Groucho era niño, adolescente, pero claro, más enfocadas incluso a su relación con las mujeres, en lo que eran sus relaciones amorosas, el sexo, sus relaciones íntimas, por eso eran Memorias de un amante sarnoso.
La verdad es que para el sexo también Groucho era muy ácido y muy sarcástico en todas sus películas. Pero siempre Groucho Marx tuvo una vena totalmente inconfundible y para mí es uno de los grandes cómicos de la historia del cine. En los años 60, Groucho Marx, ya trabajando para la televisión, vio una película de un joven cineasta que le causó bastante impresión y dijo: este chico va a ser mi heredero y mi sucesor. Desde el punto de vista cómico, evidentemente. Ese chico era Woody Allen. O sea, Groucho consideró a Woody Allen como su auténtico sucesor. Aunque claro, lo que es el humor de Woody Allen es totalmente distinto al de los hermanos Marx, pero tiene algunos puntos en común con los de Groucho Marx. Sobre todo esos diálogos en las películas en las que Woody Allen, siendo guionista de sus propias películas, que era lo que los hermanos Marx querían realmente de sus films, ser ellos sus propios guionistas y no estar controlados por el director o productor de turno, se puede decir que vanaglorió Groucho Marx el cine de Woody Allen. Realmente Groucho Marx fue uno de los grandes cómicos de todos los tiempos y de la historia del cine, que además dio pie a que Marilyn Monroe explotara su vena cómica y que ya en los años 60, finales de los años 60, consideró a Woody Allen como su auténtico sucesor. No fueron pocos los contactos que tuvo precisamente con Woody Allen. ¿Es posible que Woody Allen aprendiera en parte de Groucho Marx? Pues sí, sobre todo algunos diálogos de sus películas, donde muchos de ellos tienen esos dobles sentidos. También Woody Allen utiliza mucha crítica social en sus películas. Mucha crítica con lo de las mujeres, con sus problemas. Evidentemente Groucho Marx en las películas también expresaba incluso sus problemas con las mujeres, pero de un modo completamente humorístico. Woody Allen le da un tono más tragicómico, pero también se puede decir que por ahí van los tiros. No son exactamente iguales, ya os digo, pero por ahí van los tiros. En 1975 Groucho Marx recibió un Oscar honorífico por el reconocimiento a toda su carrera. Además que Groucho Marx vio morir a sus dos hermanos mayores, a Chico y a Harpo, porque Chico tenía un problema muy grande de ludopatía. O sea, estaba muy dado al juego y prácticamente se arruinó. Se arruinó con las apuestas, se arruinó con todo. Harpo fue todo lo contrario. Harpo era bastante agarrado, era la cofradía del puño cerrado. Tuvo muchísimos hijos, Harpo, y se puede decir que murió en su casa, en la cama, rodeado de, yo qué sé si tenía 6 o 7 hijos o 8, tenía muchísimos, fue, digamos que un hombre muy prolífico en ese sentido. Fueron muy distintos los hermanos Marx luego cuando crecieron entre sí. Además es muy triste cómo Groucho Marx define cómo murió Chico Marx. Dice: Chico murió, Leonard, se refiere a su hermano como Leonard. Leonard murió en la total indigencia, sin tener ni siquiera un duro, aunque sus hermanos le estuvieron evidentemente ayudando, pero debido a su gravísimo problema de ludopatía se gastaba por completo todo el dinero hasta que llegó un momento que no pudo obtener más y se puede decir que murió totalmente en la indigencia. La verdad es que fue una auténtica lástima. Y además Groucho Marx se puede decir que también, ante el crack del 29, nada más protagonizar Los Cuatro Cocos para la Paramount, vio fallecer a amigos suyos dentro de Hollywood, cuando ellos empezaban en Hollywood, vio fallecer a amigos suyos en Hollywood y a productores que se suicidaban directamente porque se puede decir que en el crack del Wall Street hubo muchísima gente que se enriqueció, pero que cuando estalló el crack del Wall Street en el 29, hubo gente que pasó de la absoluta abundancia a la absoluta pobreza. Y Groucho Marx tuvo amigos que se terminaron suicidando. Hay un artículo por ahí, a ver si lo busco y os lo puedo leer, de Groucho Marx, diciendo cómo los amigos suyos pensaban directamente en suicidarse y cómo llamaban a Groucho para que les alegrara un poquito el día con su humor, pero que terminaban aún así suicidándose. Una experiencia que Groucho Marx prácticamente le marcó de por vida. Luego, incluso en los años 70, poco antes de fallecer, tuvo una entrevista que está aquí en YouTube junto con otro de los grandes humoristas que en los 70 empezó a florecer, que fue Bill Cosby. Pero claro, en la entrevista Groucho le da sopas con onda a Bill Cosby, pero en todas partes. Bill Cosby le pregunta: ¿qué es lo que realmente espera de esta entrevista, señor Marx? Y Groucho, ni corto ni perezoso, le dijo que termine lo antes posible. O sea, le iba dando cortes a Bill Cosby constantemente. Por ese humor que le salía como de dentro a Groucho y por extensión a los hermanos Marx, realmente era único e inigualable. Aquí en España tuvimos nuestro propio Groucho Marx,
que fue el cómico Luis Sánchez Pollack. Artísticamente le conoceréis como Tip, del dúo Tip y Col, que en un principio no se llamaban Tip y Col, se llamaban Tip y Top. Lo que pasa es que el actor que hacía de Top fue sustituido, abandonó el dúo junto con Tip y pasó a sustituirle José Luis Col, otro humorista, y entonces se pasaron a llamar Tip y Col. Pero es que Tip era alto, desgarbado, bueno, Groucho era bajito, pero el look era muy parecido, con esas gafas que tenía, el bigote y el humor que tenía Luis Sánchez Pollack. El humor que tenía Tip era muy similar al de Groucho Marx. O sea, nuestro Groucho particular fue Luis Sánchez Pollack. Además, un artista cómico valenciano muy querido que falleció en unas terribles circunstancias. Y una pregunta que siempre mucha gente me lo hace y dice: oye Mario, tú que de cine esto pilotas, ¿por qué Harpo no hablaba en las películas? Pues la respuesta es bien sencilla. Porque en una de las representaciones de teatro de vodevil, a Harpo pues le tocó hacer de mudo. Dijo, bueno, pues antes hablaba, pero en esta pues te toca hacer de mudo. Y de mudo la gente se reía muchísimo más, porque el gag visual lo desarrollaba tan bien que Harpo no necesitaba palabras para desarrollar su chiste. Y quisieron los productores de Broadway y posteriormente los de Hollywood hacer que Harpo siguiera siempre mudo en las películas. Siempre. Porque no necesitaba de palabras para hacer reír al público. Y además era el favorito de los niños. En las películas, cuando aparecen niños, en las películas de los hermanos Marx, ¿a dónde van? A por Harpo. Porque siempre el mudito, por así decirlo, era el más cómico, el más sencillo y además el más gracioso de todos. Era como el más anárquico, el más payasete, vamos a decirlo. Y a los niños le encantaba esa actitud. Por eso los productores decidieron dejar a Harpo siempre mudo en las películas. Aunque por lo visto en la vida real hablaba por los codos. Y por lo visto lo pasaba bastante mal en los rodajes porque no podía pronunciar palabra. Aunque en muchos de los cortes que hacían para las escenas, a Leonard, a Adolf, a Harpo, siempre se le iba alguna palabra y tenían que estar cortando. Es decir, es que siempre lo paso muy mal porque no puedo hablar. Pero claro, luego el éxito que tenía Harpo, por así decirlo, sin hablar, pues realmente era extraordinario. Para mí los hermanos Marx, con la gran personalidad que tuvieron, con los problemas, con productores, con directores, para desarrollar ese humor, pero que ese humor se nos ha quedado ahí ya para siempre. Para mí han sido algunos de los mejores, o por así decirlo, los mejores cómicos de la historia. Vamos a coger esto con pinzas porque yo sé que hay mucho cinéfilo le encanta. Charles Chaplin, Harold Lloyd, Buster Keaton, incluso cómicos posteriores tipo Cary Grant, de acuerdo, dentro de lo que es la historia del cine. Pero los hermanos Marx desarrollaron un tipo de humor que no ha tenido igual, que solo ellos han podido hacerlo, que han tenido imitadores, pero que luego nadie, absolutamente nadie, han sido tan únicos como ellos. Es más, de todos los grandes cómicos de la historia del cine, Abbott y Costello, Will Rogers, Harold Lloyd, Eddie Cantor, Charles Chaplin, Buster Keaton, los hermanos Marx siguen siendo inmortales. Y además son iconos del cine. Siempre que hay un cartel representando el séptimo arte, se puede decir que está el rostro de Marilyn Monroe o de Audrey Hepburn, están los hermanos Marx, está el León de la Metro, incluso está Darth Vader. Pero es que también en algún rinconcito están los hermanos Marx. Siempre. Y eso que no realizaron muchas películas. Pero su humor se nos quedará como totalmente auténtico, único, ácido, sarcástico, corrosivo, crítico siempre con la sociedad. Todos ellos un humor diferente, el que desarrollaba Harpo, Groucho, Chico, incluso a veces Cepo. Pero el trío de Groucho, Harpo y Chico será evidentemente el más inmortal, y sus películas de la Metro como Los hermanos Marx en el Oeste, Una tarde en el circo, Un día en las carreras y sobre todo una gran obra maestra como es Una noche en la ópera, siempre quedarán en la retina de los cinéfilos. Yo creo que no podía comenzar yo, digamos, este comienzo de historia del cine hablándoos de la comedia sin hablaros ya no solo de mis cómicos favoritos, sino uno de los auténticos cómicos de culto de todos los tiempos, que son los incombustibles hermanos Marx. Espero que podáis ver muchas películas de todos ellos. Yo las tengo aquí en 2 packs. Aquí tengo pues 5 y 5, 10 películas. Me falta por obtener pues El Hotel de los Líos, me falta, sin ir más lejos, una noche en Casablanca, que han salido esporádicamente, pero bueno, ya las obtendré.
Pero en estos packs tenemos pues las mejores películas de la Paramount, todas las películas de la Universal, y luego aparte tengo Copacabana y Amor en Conserva. Todas ellas las iremos comentando porque la comedia ha llegado al canal aquí para quedarse. Espero que os haya gustado esta introducción al mundo de la comedia en la historia del cine, y hemos comenzado, yo creo que de la mejor manera posible, hablando de unos cómicos totalmente irrepetibles como fueron los hermanos Marx. Espero que os haya gustado el vídeo, que me deis un like, que os suscribáis al canal y que me comentéis aquí abajo, en lo que es la caja de comentarios. Espero que paséis una buena velada y hasta mañana.